Buen día muchachos. Hoy les voy a platicar, vamos a hablar un poco sobre la ecología urbana y las aves. Son aspectos muy generales que van a complementar con algunas lecturas. Bueno, hay que recordar primero la importancia de México como país con una alta diversidad y también esto se cumple en las aves. Ocupa el octavo lugar en el ámbito mundial en cuanto a riqueza de aves. Cuenta aproximadamente con 1.150 especies, que es el 11% del total. Un buen porcentaje de esas especies son endémicas y recibe más del 50% de las aves migratorias de Norteamérica. Y adicionalmente hay un buen porcentaje de esta riqueza que está en alguna categoría de amenaza, posiblemente más del 33%, un tercio de la riqueza. Uno de los factores por los cuales está en amenaza la riqueza de aves es la alteración del medio ambiente. Esa es la razón principal. Y dentro de esa alteración del medio ambiente, pues las ciudades, la urbanización es uno de los factores más importantes. Como se ve aquí en la imagen, cuando se pone una ciudad, cuando se urbaniza, pues hay una alteración muy drástica de todo. No sé qué pasó. Muy drástica de el ambiente. Bueno, en esa alteración del ambiente hay que también pensar que no todas las ciudades son iguales. Por ejemplo, esta es una vista de la ciudad de Mérida y como se observa en las grandes cuadras, en las grandes calles que existen en esta zona y en la gran mayoría de la ciudad de Mérida, hay grandes espacios hacia el interior con vegetación, con arbolado y lógicamente esto le da pues una condición especial a esa ciudad de Mérida. También habría que decir que no es igual un fraccionamiento que otro. Acá de este lado, por ejemplo, donde dice Fobiste, por cierto, se ve que hay una mayor cantidad de casas. Los espacios verdes hacia el interior de las cuadras pues ya no están y la cubierta vegetal pues se reduce y eso seguramente tiene un factor, eh, es un factor muy importante para las especies de aves. Seguramente aquí hay otras especies diferentes que las que hay en este lado donde están las áreas verdes ahí al centro de las cuadras. Así que no es igual pues la estructura de un fraccionamiento a otro, su vegetación, la cantidad de agua, la cantidad de áreas verdes, las especies que están en la cuestión vegetal y entonces, bueno, pues cierta estructura de los fraccionamientos va a permitir que haya algunas especies o no las va a permitir ahí. Por cierto, que los fraccionamientos actuales, los nuevos, los que tienen pues apenas unos arbolitos ahí afuera bastante delgados, bastante enclenques y en donde las áreas verdes pues están en total conjunto con juegos para niños y en fin, palapas y ese tipo de cosas, pues no tienen una gran cantidad, por decir más bien prácticamente ninguna o muy pocas especies de aves con esa estructura. También me topé con una colonia acá en Querétaro con puros exclusivamente ficus y la cantidad de especies que se encuentra ahí en esa colonia es muy baja, eso allá por satélite. Bueno, continuemos. Esas alteraciones en el medio urbano son de muy diferentes tipos. Unos están relacionados con la impermeabilización del suelo,
y eso cambia la dinámica hídrica, que está aquí en el segundo punto. Las lluvias, el agua corre de manera muy diferente. Las lluvias pues terminan eh, en un tiempo muy breve, recorriendo grandes espacios, cuando con la vegetación pues eso no sucedía definitivamente, sucede de una manera completamente distinta. Mucha agua se va hundiendo en el subsuelo y la que va corriendo con la vegetación lo hace mucho más lento. Así que bueno, pues es una dinámica distinta. Por supuesto, hay una pues pérdida casi total en la mayoría de los casos de la vegetación nativa. Eso depende, claro, del tipo de urbanización, pero la pérdida es muy grande. También hay aumento de la temperatura, por lo cual las especies que logren estar ahí, pues tienen un, eh, deben de ser bastante tolerantes a la temperatura. Y este punto, pues no siempre ocurre, es una cuestión que se ha valorado y no siempre se considera de esta manera, pero en ciudades mexicanas creo que esa es una realidad, hay un aumento de depredadores, que estos son los principales. Esto es un punto interesante que quiero resaltar porque los gatos actualmente se han hecho varios estudios, como pueden ver aquí, son uno de los principales depredadores a nivel mundial. No es fácil estar midiendo cuántos aves están depredando o cuántos animales están depredando, no solamente aves. Y entonces, bueno, pues con las metodologías que se han logrado hacer, hay estimaciones a nivel de país, como lo ven aquí. Para Estados Unidos puede ser que hasta 4 billones de aves por año. Eso es una cantidad enorme. En Australia lo estiman en 377 millones por año y así están otros datos para Canadá y para Polonia. Así que pues es definitivamente claro que los gatos son un depredador importante de las aves. Y aquí en México pues andan por todos lados, no hay control de ellos e inclusive no solamente en las ciudades sino en los pueblos, en las zonas rurales, pues se utilizan los gatos para que aquello de que los ratones no los invadan, pues y otros animales, ¿sí? Pues para eso están en una casa. Y claro, pues que agarran parejo para con otros grupos de fauna. Eh, bueno, y esa es una problemática particular de aquí de México. Bueno, así que con la urbanización hay una desaparición de la vegetación nativa. Las especies, por supuesto, pues están adaptadas para los recursos que hay en la vegetación nativa, los garambullos, los cactus, como estos ejemplos, y muchas otras especies, pues son los recursos naturales para las especies de matorral, por ejemplo. Y en algunos casos, como esta especie del guamúchil, el Piticelobium dulce, eh, es una especie útil a muchas especies de aves, como se observa aquí en estas fotografías. Estas fotografías las tomé en un guamúchil de adentro de la ciudad, ya lo quitaron, no sé por qué, todavía se veía fuerte el árbol, pero era un árbol ya muy grande, tal vez por eso lo quitaron, no lo sé, pero el punto es de que solamente había que pararse ahí abajo cuando estaban los frutos con su arilo, es de estructura blanca que se come, inclusive el humano también se los come. Y bueno, pues había que pararse ahí y estar viendo toda la cantidad de especies que llegaban ahí al guamúchil, una especie muy útil para las aves.
Y en vez de esas especies nativas que dan recursos, pues hay plantas no nativas que los recursos no son útiles en muchos casos para las aves. ¿Por qué? Pues porque hay sustancias químicas que para estas especies que no han estado acostumbradas a ellas, que no han estado expuestas a ellas, en el pasado pues no hay forma de metabolizarlas, son tóxicas para ellas y entonces bueno pues no hay alimento, aunque algunos ficus puedan estar llenos de frutitos, pues no son útiles esos frutos para las aves. Inclusive los propios ficus no es frecuente observar que las aves estén ahí dentro de sus ramas. No sé en qué consista esa cuestión, pero el punto es de que las plantas no nativas muchas veces no presentan una utilidad para las aves. Además de las especies de plantas en la zona urbana, se nota una estructura vegetal completamente distinta, porque lo que es el estrato arbustivo prácticamente está desaparecido, tal vez algunos arbustos pequeños y de plantas también que no son nativas y que pues solamente algunas pocas especies los utilizan, pero no son utilizadas por las especies nativas que pues les gusta zonas arbustivas. Esos son utilizados por especies exóticas que ahorita platicamos más adelante. Y el estrato herbáceo, pues prácticamente es un pasto muchas veces recortado en zonas donde pues más bien son terrenos baldíos y no parques y crece pues un estrato herbáceo diferente. Es claro que las especies que se encuentran ahí son totalmente distintas y aprovechan esos pastos que están creciendo en esos baldíos. Pero bueno, aquí en un parque pues no existen esas especies, no existe esa estructura y entonces pues muchas de las especies nativas no entran en los parques. Bueno, pero las aves presentes en la ciudad presentan entonces características distintas porque muchas de las nativas no entran a las ciudades. Y entre esas características, pues son una alta tolerancia a los factores ambientales que predominan en la zona urbana. Por ejemplo, la temperatura, ya lo mencionamos, también el ruido. Estas especies pueden estar inclusive teniendo modificaciones en el volumen de su canto para pues adecuarse a este aumento de ruido que hay en las ciudades y bueno, eso se ha medido en algunas especies. También algunas especies muestran una mayor dependencia al agua. Y creo que es claro que en las ciudades, entre que una llave gotea, entre que hay parques y los tienen que regar y se forman charcos, entre que un tinaco se está tirando, eso observé en alguna ocasión. Y bueno, pues hay oportunidad para las aves de estar ahí eh, accediendo al agua y hay especies que se propone, esa es la razón principal por la cual están en las zonas urbanas. Por ejemplo, una especie nativa es Columbina inca, la tortolita que conocemos de las ciudades. Y esa tortolita se plantea que su principal factor por lo cual está en las ciudades es la dependencia al agua. Por supuesto que también tiene tolerancia a la presencia humana, si no, no estuviera ahí adentro. Y es también fácilmente observable que la columbina inca prácticamente está, al menos por aquí, por Querétaro, relacionada con las zonas urbanas. Y solamente en época de lluvia, al menos en mi experiencia, las he encontrado fuera de las zonas urbanas. Y eso habla tal vez entonces de esa dependencia de agua que algunos autores proponen. Bueno, ya lo dije, también las especies de aves pues, deben de ser tolerantes a la presencia humana. Y en cuanto a la alimentación, se nombran en diferentes artículos pues, cuestiones diversas, pero hay especies insectívoras, hay especies granívoras, hay también especies omnívoras.
Y en general lo que sí tienen es una mayor plasticidad en su comportamiento. Por ejemplo, esta, este zanate, esta especie, tiene la característica de poder alimentarse del alimento para las mascotas, para los perros. Como creo que se ve aquí en la foto, hay una parte del alimento. Esa foto la tomé en el patio de mi casa y con mi perro, por supuesto, que ya no hacía nada con los zanates. Pero bueno, en el alimento había unos como huesitos pequeños que el zanate se alimentaba directamente de ellos, pero otros los ponía en el agua. Y esperaba, se iba, esperaba unos 10, 15 minutos y regresaba ya cuando estaba mucho más blandito y se los podía pasar. Así que eso definitivamente es una plasticidad en su comportamiento, en su alimentación. Y es importante también mencionar que los zanates son una especie exótica para el centro del país. Es una especie que es procedente de la vertiente del Golfo de México y hay datos en la literatura donde el emperador Ahuizotl lo llevó hacia el centro de México. Sabrán que ahí había pues una especie de zoológico y entonces pues en alguna de esas los organismos les gustó la presencia del humano, la presencia de las ciudades, los recursos de la ciudad y han estado y siguen aumentando su distribución por las ciudades hacia el norte del continente. Hay literatura sobre eso. Este chinito que vemos acá es una especie que se puede encontrar en las ciudades y generalmente está ligada también al agua por aquello de la mayor dependencia al agua. Ahí en la zona de Ceú, donde cuando estaba utilizándose una fuente de agua, estaba funcionando, pues ahí alrededor había chinitos en algunas ocasiones. Bueno, y hay entonces pues algunas especies de aves nativas que se han adaptado perfectamente, diría yo, a las zonas urbanas. Y este es el caso del Pyrocephalus rubinus. Este Pyrocephalus lo podemos encontrar tanto en zonas urbanas como no urbanas y está en todos lados. Columbina inca, como ya dije, pues va siendo casi una especie ahora que se encuentra en zonas urbanas solamente, como un ejemplo. Hay especies nativas que de alguna forma en algunos parques se ven favorecidas, como el carpintero, que lógicamente pues requieren una vegetación de árboles. Bueno, a veces utiliza otros elementos no arbóreos para hacer sus nidos, sus agujeros. Pero estos árboles que tienen un diámetro amplio, pues son un sitio bastante útil para el carpintero. Y bueno, es una especie tolerante al humano y se ve favorecida en muchos casos, pienso yo, por las zonas de arbóreas en las ciudades. Aquí está Piranga rubra, una especie que le gusta la vegetación, la humedad, y pues aquí se ve en un parque allá por Los Arcos. Y eso nos hace pensar que los parques, piénsenlo de esta manera, son como islas verdes dentro de pues el ambiente semiseco que hay acá en Querétaro. Lógicamente, sobre todo en época de secas, pues las zonas urbanas siguen estando verdes y algunas especies pues de estos ambientes las andan visitando de manera poco frecuente, por esa condición de su mayor cobertura arbórea. Hay otras que están ligadas al agua. Aquí está en el parque Bicentenario, donde lógicamente corre agua, como se ve, y estos en canales de cultivo también son frecuentes, o donde haya agua de manera frecuente, permanente, pues es posible que estén aquí esta especie. Bueno, también en las zonas periurbanas
hay una cantidad importante de aves. De hecho, más bien hay una mayor riqueza de aves en zonas periurbanas. Y estos son algunos ejemplos de rapaces de las zonas periurbanas. Hay que pensar que en esas zonas pues hay una heterogeneidad también amplia. Algunas de las zonas periurbanas pues tienen ya algunos principios de fraccionamientos, principios de casas. En algunas zonas está pues ya la vegetación alterada. En otras zonas hay cultivos y en otras pues hay manchones de vegetación natural. Así que esa diversidad de condiciones permite que la riqueza de aves sea más amplia y que algunas especies nativas todavía tengan pues esa capacidad de estar en esas zonas. No les gusta mucho la presencia del humano y en algunas zonas pues es no muy frecuente esa presencia, no están tan grandes cantidades. La zona de vegetación pues todavía, aunque en parches, pues está presente la vegetación nativa y pues bueno, hay una cantidad importante de especies en estas zonas. También en las zonas urbanas hay que mencionar, son más frecuentes las especies exóticas. Y aquí hay un ejemplo de el mirlo dorsorrufo, que es de reciente llegada a la ciudad de Querétaro. Aquí está anidando, inclusive me parece que esta foto fue en la Alameda, o un juvenil, y es una especie ya totalmente establecida en la ciudad de Querétaro. Es una especie mexicana, es una especie de la parte del Pacífico y que de alguna manera se ha extendido su distribución hacia el centro del país y principalmente también en zonas urbanas o en zonas riparias. Eh, no se conoce bien a bien por qué. Algunos proponen que eso es relacionado con el movimiento que el humano ha dado a esta especie por ser un ave canora y bueno, pues los pajareros lo movieron, sobre todo en años anteriores. Y eh, algunos piensan eso, que es la razón, pero yo también supongo que aparte de esto, debido a que está siendo observada en muchas zonas y a veces muy al norte, pues es probable que esta especie tenga movimientos naturales de vez en cuando hacia estas zonas y pues vaya aumentando su lugar, su distribución. Bueno, hay otras especies exóticas, el perico monje, que eh, ya está anidando de manera bastante eh, visible en zonas arboladas de Querétaro. Estas especies, tanto el anterior como el perico monje, tienen alrededor de 10 años en la ciudad. Estos pericos mexicanos, que también se observan en parques, cuenta un ayudante del cronista que pues alguna vez cuando la Profepa tomó fuerza y quiso pues quitarle sus animalitos a un pajarero, pues lo soltó, prácticamente les dijo pues ahí, si los quieren ahí están, agárrenlos ustedes y pues hay un número importante, al menos hace algunos años me topé con una parvada de más de 25 animales y estas parvadas pues andan por muchos lados de la ciudad, pero bueno, es posible encontrarlos de vez en cuando solitarios también en zonas arboladas o tal vez también en parvadas durante temporadas en algunas zonas de la ciudad. La paloma, Streptopelia de Caocto, es también de reciente llegada, también tiene alrededor de 10 años y esta paloma no solamente se encuentra en la ciudad, en los parques, en las zonas muy con muchas casas también, sino también en las zonas rurales, en las zonas de campo, mucho asociado con actividades humanas también. Y también está el estornino, tiene más tiempo en la ciudad, posiblemente unos 15 años. Y este estornino pues no ha tenido un avance en sus poblaciones como la paloma, como el perico, pero pues es su presencia constante. En los pericos, estos mexicanos, pues no
han tenido un aumento de sus poblaciones. No, yo no tengo datos que, aunque los he buscado un poco, es difícil porque hay que estarlos persiguiendo por todos lados. Y no tengo observaciones de que se hayan reproducido aquí en Querétaro. Son animales longevos y posiblemente pues sigan sobreviviendo después de tantos años que pasó esta cuestión de la liberación. Eh, Esta es otra especie, el de cachete amarillo. Ese es un loro frecuente en muchos lados todavía. Y este Amazona viridiginalis es una especie inclusive amenazada que estaba ahí en unos huecos de los arcos, luego los arreglaron y quitaron esos huecos y pues por ahí ha de andar la especie posiblemente todavía. Bueno, estas cotorras argentinos, loros argentinos, perico argentino, loro monje, eh, es una especie que requiere especial atención porque en las ciudades puede estar causando, ya lo ha hecho en otras ciudades, en otros sitios, daños de la infraestructura, sobre todo eléctrica, y sus nidos son muy grandes. Un perico que tiene un nido comunal, eso no es común en los pericos, y entonces esos nidos pueden causar daños porque a veces ya se les acaba ahí los eucaliptos que les gustan mucho para poner sus nidos. Ahora están en las yucas también. Y bueno, pues pueden poner sus nidos. En otros países han hecho nidos en transformadores, en instalaciones eléctricas, hacen cortos. Y bueno, en Chile, pues permitieron el exterminio de esta especie, dado los pues daños que habían estado haciendo tanto en ciudades como en medios rurales. En esos medios rurales pues se alimentan de frutos, de mazorcas y entonces causan daños ahí a la producción. Y es una especie que pues ahorita a 10 años de que se vio el primer organismo en Querétaro, pues ya tiene un aumento poblacional bastante considerable. Hay varias zonas con nidos y pues eso en 10 años puede también presentar un aumento exponencial que esté presentándose daños. Sin embargo, pues no es fácil su control. La gente pues cuida a los animalitos, pues sí son avecitas bonitas, pero pues hay que considerar también que en los campesinos puede hacer un peligro importante, un daño importante que pueden estar causando estas aves. Sobre todo, pues, también pensando en que su alimentación es muy variada y que su sitio de anidación puede estar en las yucas y las yucas están en toda esta zona de México y pues pudieran estar en algunos años eh, no solamente en las ciudades sino también de manera importante en el campo. Bueno, les platico. Se hizo un estudio con 56 puntos en la ciudad de Querétaro. En rojo es la zona plenamente urbana y este cinturón amarillo le consideramos la zona periurbana. Tiene la misma área que la zona urbana y se pusieron 60 puntos al azar. Pensamos que entonces iba a estar la mitad en la zona periurbana y la zona urbana, así fue. Se pudieron acceder a 56 de esos puntos y pues son los que se trabajaron. Y esto pues como solamente una muestra de los datos perdón, de lo que les he platicado hasta ahorita y ponerle un poco de datos, pues se ve que en los cuadrantes periurbanos en promedio se observaron más especies que en los urbanos. El número de especies encontradas en todos los periurbanos fue de 61, en los urbanos 39, ¿sí? Y las especies que encontraron su mayor abundancia en la zona periurbana, pues fueron 51 y aquí 17 solamente. Quiere decir que aquí hay otras muchas especies, pero en realidad raras, de esas 39, ¿sí? Pero bueno, y especies que solamente se presentaron en la zona periurbana fueron 29 y en la zona urbana 7, principalmente son especies exóticas. Bueno. Y cuando se comparó la composición de especies en este análisis de conglomerados, pues esos son los puntos de condición urbana, ¿sí? ¿No es cierto?
de concisión periurbana, perdón. Y estos fueron los urbanos, ¿no? Pensábamos, sí, que se iban a estar diferenciando en su composición. Y se observa, aunque hay que dejar claro que la diversidad que se observa, el parecido, la similitud que hay, pues, entre estos grupos es muy baja. O sea, hay una alta diversidad de especies, no se parecen pues casi nada, ¿sí? Y entonces, como sea, así se diferencian dos grupos de manera importante. Pero eso también deja ver que no solamente son diferentes las especies en la zona periurbana y en la zona urbana. Hubo otras cuadrantes que se plantean, se aparecen como diferentes, y estos son cuadrantes relacionados con cultivos que estaban cerca de la ciudad, pero bueno, pues tienen especies precisamente de cultivos. Ahora, otro punto importante es que en la zona periurbana los cuadrantes presentan una disimilitud importante, o sea, poca similitud en general. Los más símiles pues están en valores de 0.6, pero hay otros muchos valores diferentes, y eso es lo que que decía hace un rato, de que hay de cuadrantes a cuadrantes. Lo mismo pasa en la zona urbana, hay algunos más parecidos, por cierto, principalmente aquellos que tienen una riqueza muy baja, y hay otras zonas con una composición muy distinta, porque hay zonas residenciales, porque hay zonas con arbolado frecuente en las calles y hasta dentro de las casas, porque hay zonas con solamente arbolado de ficus, como les comentaba, y entonces todas ellas tienen una composición de especies pues diferente, y entonces aunque son urbanas, hay una variedad importante, y aunque son también periurbanas, hay una variedad importante en esos cuadrantes. Y así que las especies que se encontraron principalmente en la zona periurbana, pues son distintas a las urbanas, como se observa, y a los cultivos. Bueno, no abundo en esto, se nos está yendo el tiempo. Y en general, en las comunidades de las ciudades hay una disminución en la riqueza de especies. Muchas aves nativas no penetran a la ciudad, o lo hacen de manera bastante esporádica, en pocos individuos, ¿sí? La gran mayoría de las especies no penetran, y sobre todo en aquellas zonas con muy poco arbolado, con una gran cantidad de zonas de calle, de banquetas impermeabilizadas, pues, y no penetran la mayoría de aves, así que hay una reducción de la riqueza. Eso es una cuestión general que se ha observado en ciudades, es más, hasta en ciudades pequeñas, donde pues hay un centro bastante denso en cuestiones de casas. Se nota eso mismo, aunque sea una ciudad, una zona bastante pequeña. Eso en general se va notando esa disminución, pero no lo vimos en los datos anteriores, pero también hay una abundancia mayor dentro de las ciudades, pero eso es debido a pocas especies, la mayoría de ellas que son exóticas. Puede ser el Passer domesticus, por ejemplo, que es una especie, por supuesto, exótica, y que, bueno, esas aumentan en su abundancia y hacen que en general la abundancia de las aves pues también aumente pues en las ciudades. Eso lo menciono de muy rápido. Estas características no se observaron para las aves acuáticas de Querétaro, las urbanas, comparándolas con las no urbanas, porque la riqueza fue prácticamente igual, o no hubo diferencias estadísticas en la riqueza dentro de las ciudades. Me refiero al bordo Querétaro 2000, en conjunto con la presa de Juriquilla, y pues comparadas con otras presas que están fuera de la ciudad. Y bueno, no hubo esa diferencia de especies, pero sí una mayor abundancia dentro de las ciudades.
Se plantea pues si las aves pueden conservarse dentro de las ciudades y aunque muchas especies nativas pues tienen un impacto importante, creo que hay que pensar cuáles son los factores que pueden hacer a las ciudades un tanto más amigables a la fauna de aves, porque bueno, pues las ciudades van creciendo, la mayoría de las personas ya del mundo y en México también pues viven en ciudades y pues hay que pensar cómo pueden participar esas ciudades, al menos a no tener un impacto tan fuerte dentro del grupo de las aves.